Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un servidor web? Un servidor web contiene documentos. ¿Sí? Los documentos pueden ser de varios tipos. Los voy a dividir en dos tipos. Los documentos pueden ser HTML, CSS y JavaScript. Esos son los tipos de documentos que puede tener un servidor. JavaScript, lo veía mal escrito. Perdón, pueden ser concretamente algunos tipos de documentos que puede tener un servidor. Sí, bien. También puede tener documentos de el tipo .php, .jcp, .sf, .asp, ¿sí? Y algunos más. Es decir, puede tener archivos de programación. El web server es un contenedor de documentos. Va a haber programas que son los clientes. Varios clientes. ¿Sí? Muchos clientes porque son concurrentes. Estos clientes son los browsers. Por ejemplo, el Chrome. Por ejemplo, el Firefox. El Edge de Microsoft. Todos estos clientes, sin importar en qué lenguaje y tecnología están programados, pueden conectarse al servidor sin importar en qué lenguaje y tecnología está programado el servidor. Nuestro servidor va a ser Java en este caso, pero hay otros servidores, ¿sí? Hay otros servidores y yo no sé en qué tecnología están armados los navegadores. Es que la conexión entre el cliente y el servidor, entre un navegador y el servidor, la conexión cumple con el protocolo TCP/IP. ¿Sí? Internet Protocol es necesario y para establecer la conexión TCP. Si yo cumplo con esos protocolos, me puedo conectar desde un navegador a cualquier web server. A Google no le interesa qué navegador uso yo. Lo que le interesa es que cumpla con ese protocolo. Para que nuestra aplicación se conecte a la base de datos, ¿sí? Se está conectando. Usamos JDBC, pero internamente el servidor de base de datos está esperando una conexión del tipo TCP/IP. Es un protocolo de conexiones, ¿sí? Pero a la vez, en el web server, ¿sí? En la web, mejor dicho, existe un protocolo de transporte de datos. HTTP.
no quedó bueno. Perdón. No. La goma. Aprendiendo a usar Paint. Disculpen. No es el mejor programa, pero para ahora sirve. Normalmente lo hago en un pizarrón. Transporte por HTTP, o sea, los datos para ir desde el cliente al servidor y del servidor al cliente se hacen con el protocolo HTTP que funciona adentro de TCP. ¿Sí? Una vez establecida la conexión TCP, el navegador o el cliente envía al servidor, voy a poner la flecha, envía un request, un requerimiento, o sea, el navegador le está requiriendo algo. Por ejemplo, ¿sí? mercadolibre.com. Sí, bueno, entra a cualquier parte. Mercado Libre, bueno, no, así va a ser imposible. mercadolibre.com.ar. Cuando yo presione Enter, se va a establecer una conexión con Mercado Libre y voy a estar pidiendo el sitio principal. Mi request va a ser del sitio principal. Pero vamos a suponer que busco notebooks. La aplicación lo que hizo es enviar un nuevo request en donde quiero notebooks y el servidor me trajo notebooks. ¿Sí? Pero ese request yo lo puedo cambiar por acá en la URL. Quiero bicicleta, dos veces lo tengo que escribir. Bicicleta. Entonces envié un nuevo request. El servidor de Mercado Libre, ¿sí? Me trajo, ¿sí? Bicicletas. No importa en qué tecnología está mi navegador, no importa cuál es la tecnología del servidor de Mercado Libre, todo esto funciona porque cumplimos con HTTP, con TCP/IP. Concretamente, el servidor de Mercado Libre es PHP y la base de datos es MySQL. Pero nosotros estamos en Java y vamos a hacer lo mismo, pero en Java. ¿Sí? El request es un requerimiento. El web server lee ese requerimiento. Perdón que pongo el chat de nuevo. El web server lee ese requerimiento. Si es lo que requiere el usuario, si es un elemento HTML, CSS, JavaScript, es un archivo de ese tipo, o varios archivos de ese tipo, el servidor los busca y lo que hace es enviarle al cliente un response, ¿de acuerdo? Le envía al cliente un response con ese contenido, ¿sí? Tenemos un request, un requerimiento, y luego el servidor hace un response, una respuesta con lo que quiere el usuario. El usuario pidió una serie de elementos HTML, CSS, JavaScript.
HTML para la página, CSS para el maquetado y JavaScript es una programación del lado navegador. Si lo que pedimos es eso, ¿sí? El web server me devuelve esos documentos, ¿sí? Y el navegador renderiza esa página web y ese CSS. Renderizar significa que lo muestra. En el HTML está el maquetado y en el CSS están los estilos, los colores. Si en el pedido hubiera algo de JavaScript, JavaScript es un lenguaje de programación, ¿sí? El servidor le transporta el programa JavaScript, el archivo JavaScript, y esto se ejecuta en el cliente. Hay que entender que JavaScript es programación del lado del cliente. Si el programa tuviera la cuenta 2 más 2, el cliente navegador calcula 2 más 2. Ahora, si el requerimiento es algo del tipo PHP, JCP, JSF, ASP y otros, es un archivo de programación del lado del servidor. El servidor tiene que tener la librería de PHP o ASP cargada. Nosotros vamos a usar servidores para Java que tienen JCP o JCF. La cuestión es que si se requiere algo que es programación del servidor, vamos a suponer que requiere un archivo PHP, ¿sí? Y ese archivo PHP tiene la suma 2 más 2, la cuenta, la operación matemática, se hace en el servidor. Y en el response se da la respuesta 2 más 2. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay entre programar del lado servidor y programar del lado cliente. El navegador solo tiene una sola programación y es JavaScript. Siempre que hacemos JavaScript lo hacemos para el lado cliente. Ahora está muy de moda Node.js. Node.js es un lenguaje que usa JavaScript para programar en el servidor. En ese caso sí se puede programar del lado servidor con JavaScript. Volviendo a la página de Mercado Libre, entro de nuevo al raíz. Mercado Libre. Y esto, ¿sí? En principio, así como está, es un HTML. Cuando yo pongo que quiero bicicleta, ¿sí? Dejamos de usar HTML, ¿de acuerdo? Porque estoy pidiendo una página que es PHP, en este caso. ¿Sí? Porque, ¿por qué PHP? Algo que no puede hacer, ¿sí? JavaScript es acceder a una base de datos. Primero que JavaScript en principio está de este lado, del lado cliente. Yo pedí un documento PHP en este, porque sé que está hecho en PHP, ¿sí? Este documento revisó la base de datos, obtuvo la lista de bicicletas, ¿sí? Pero no obtuvo el getOll. Observen que me dice hay 26.000 bicicletas. Cargar las 26.000 bicicletas en memoria y transportarlas desde Mercado Libre hasta mi máquina sería una locura. ¿Qué hizo? Me puso un límite, ¿sí? Me habrá puesto 50 bicicletas y acudió al paginado. Pero quedémonos en estas 50 bicicletas. ¿Qué hizo el servidor de Mercado Libre? Consultó su base de datos,
hay por ahí una base de datos, nosotros la tenemos, BD consultó no voy a poner SQL porque puede no ser SQL la base de datos. Sí, consultó la base de datos, obtuvo la lista de bicicletas. Si usó patrón DAO o no, o usó un ORM o otra técnica, no lo sé. Puedo usar cualquier cosa. ¿Sí? Una vez que el servidor en la programación PHP en ese caso obtuvo el listado de bicicletas, lo que hizo fue producir un HTML mostrando las fotos, ¿no? Y maquetando todas las bicicletas, y ese HTML lo puso en el response y se lo envió al cliente. Estamos haciendo una programación web dinámica, no una página web estática. Sí, este HTML se programó en el momento dinámicamente. No es que alguien ya hizo una página y escribió bici mountain bike rodado 26, 12.999 pesos. Y así artículo por artículo los cargó a mano y armó esta página a mano. ¿Por qué no eso? Porque las bicicletas se venden y se agregan nuevas todos los días y los precios pueden cambiar todos los días. Eso es lo que ocurre. No, todo eso es información que está en una base de datos y se generó un HTML. Nosotros no tenemos un curso de PHP, tenemos un curso de Java. ¿Sí? Nosotros vamos a usar Java, es decir, nuestro servidor no va a tomar la extensión PHP o la extensión ASP. Va a tomar especificaciones de Java Enterprise. Concretamente nosotros acá dentro vamos a tener J2EE. Es decir, vamos a tener Java Enterprise. Java Enterprise no pertenece a una empresa, es un consorcio de empresas. ¿Sí? Se unió la Java Foundation, la asociación de Java, formó el consorcio con Oracle, IBM, ¿sí? Apache Software, Red Hat Eclipse Foundation y otras más, y lo que hicieron es determinar cómo va a ser el lenguaje. ¿Sí? De ahí en más, cada empresa puede crear su servidor de Java Enterprise. Nosotros podemos usar cualquier servidor de Java e incluso lo podemos cambiar en la mitad del proyecto sin tener que modificar código del proyecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Oracle creó WebLogic como su servidor de Java Enterprise. Es pago. Pago. ¿Sí? Podemos usar WebLogic, podemos usar. Debe tener buen soporte técnico. ¿Sí? También Oracle creó Glassfish. ¿Sí? Pescado de vidrio sería, como un servidor de Java Enterprise libre.
Lo que ocurrió con Glassfish es que Oracle, al igual que el NetBeans, se cansó de tenerlo, ¿sí? Y el NetBeans se lo dio al Apache Software y el Glassfish se lo dio al Eclipse Foundation, ¿sí? O podemos usar Jetty. Jetty es un servidor muy veloz que pertenece al Eclipse Foundation. Cuidado, no cumple con todas las especificaciones de Java Enterprise, cumple con algunas, ¿sí? Pero con lo que hacemos en este curso sirve, ¿eh? No hay ningún problema. Y es muy veloz. En ese sentido, está muy bueno. Es del Eclipse Foundation, ¿sí? Um, si no, podemos tener Tommy de Apache Software, Tomcat, perdón, y Tommy. Ambos son del Apache Software. Tomcat es una versión reducida que no cumple con todo Java Enterprise, pero es relativamente rápido. Y Tommy, ¿sí? Es una versión que cumple con todas las especificaciones de Java Enterprise. Bien. Si queremos ir por el lado de Red Hat, no me van a entrar todos. Si queremos ir por el lado de Red Hat, tenemos GBoss y Wi-Fi. GBoss es pago y Wi-Fi es similar pero es libre. Wi-Fi. Por el lado de IBM, sí, las voy a escribir acá. Por el lado de IBM tenemos Westfair y tenemos otros más que van a ver en los avisos laborales. Cassandra y Jenkins y alguno más. A veces hay que googlear un poquito. Cassandra, Jenkins, ¿sí? Y alguno más dando vuelta. El tema es que podemos usar cualquier implementación de Java Enterprise. Si después no nos gusta la performance, la velocidad, la seguridad, el soporte técnico, el costo, podemos pasar, ¿sí? A una libre, a una paga, a una con soporte técnico, sin soporte técnico. Lo bueno es que la aplicación la escribimos una sola vez. Si ustedes quieren cambiar de Tomcat a Jetty, no hay ningún problema, cambian el servidor, pero la aplicación terminada es la misma. Este concepto de Java Enterprise, ¿sí?, hace que esto dure por mucho tiempo. Yo creo que van a pasar 30 años más y vamos a seguir hablando de Java. Java se va a transformar en el próximo COBOL. Vieron que todavía se sigue usando COBOL, ¿sí? Porque vamos a suponer que ustedes deciden programar en ASP. ASP es de Microsoft. Ustedes tienen un problema y van a depender de que Microsoft se los arregle, ¿sí? Y Microsoft, para arreglar y mantener las cosas, puede, puede imponer las condiciones de licencia que ellos quieran. Y nosotros tenemos que atarnos a eso. Porque una empresa inicia un proyecto y ese proyecto lo puede necesitar que funcione por 10, 15, 20 años.
y el proveedor va a estar por 10, 15 años teniéndonos cautivo, ¿sí? Obvio, Oracle, IBM, Red Hat nos pueden hacer lo mismo, la misma jugada. Pero el tema es que yo tengo la posibilidad de negociar con otra empresa, ¿sí? O con otro proveedor gratuito, ¿sí? Y cambiarlo inmediatamente sin tener que reescribir mi sistema. Si a mí me pasa esto con ASP y yo quiero migrar de tecnología, no hay otro proveedor de ASP, estoy muerto, ¿sí? Y si me pasa un problema con PHP, yo voy a depender de que Pedro PHP me arregle el problema, es un lenguaje libre y hay que ver si lo quiere arreglar. ¿De acuerdo? Entonces, esta situación de que Java Enterprise es una especificación, ¿sí? Hace que esto dure por mucho tiempo, ¿sí? Yo les digo, yo creo que esto va a ser el próximo COBOL. ¿Se entiende hasta acá la idea? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Les voy comentando que yo no sé cómo se enciende y se apaga Tomcat. No sé cómo se enciende y se apaga Yeti. El problema es que cada uno se enciende y se apaga de una forma distinta y se configura de una forma distinta. Yo voy a usar NetBean IDE y NetBean IDE me hace transparente el trabajo con el servidor. ¿De acuerdo? NetBean IDE me va a hacer transparente el trabajo con el servidor. Eso quiere decir que yo a NetBean le voy a decir, quiero usar Tomcat, encender Tomcat y NetBean se va a encargar de encender Tomcat. Y luego le voy a decir, apaga Tomcat y NetBean se encarga de apagar Tomcat. Pero en realidad no sé cómo se prende y se apaga. El asunto es que si ahora le digo que quiero usar Glassfish o Yeti, NetBeans va a encender o apagar esos servidores. NetBeans me hace transparente la configuración del servidor. La especificación Java Enterprise hace que programemos igual para cualquiera. Pero cada uno de estos servidores tiene una forma de encenderse, de apagarse y de configurarse. Yo no les puedo enseñar eso porque no lo sé en cada servidor. Es más, lo hice una vez en Tomcat, pero ya no me acuerdo. Sí, es que NetBeans me lo hace transparente. De la misma forma que Maven, NetBeans me hace transparente el Maven. Lo mismo pasa con el web server. Puede ser que el día de mañana en algún trabajo les toque trabajar, no sé, con WebLogic y con otro IDE. Bueno, tendrán que googlear un poquito cómo encender WebLogic y cómo configurarlo. Nada del otro mundo, ¿eh? No es muy complicado. De ahí en más, de ahí en más, programamos con JCP, JCF la especificación que corresponda. ¿Sí? Um, no tan así, ¿eh? Por eso me gusta mucho NetBeans. Eclipse no es, hay que hacer algunas cosas a mano. ¿De acuerdo? Hay que encender el servidor a mano. Ese es el problema. Tendría, si lo necesitas, tendría que investigarlo un poquito más. ¿De acuerdo, Brian? Ahora, nosotros vamos a usar Tomcat. ¿De acuerdo? No, aprendemos Tomcat. Pero ¿por qué digo esto? Voy a entrar a computrabajo.com. Lo vamos a ver desde el punto de vista laboral. computrabajo.com.ar. Y el problema es que hay desconocimiento y a veces no saben lo que piden y a veces nosotros no sabemos qué sabemos y no sabemos y no nos presentamos algunos avisos. Java.
Urgente no, la urgencia es de ellos. Um, voy a entrar a este, por ejemplo. Sí, bueno, viernes de pizza, me encantó. Um, pero no habla de ningún requerimiento específico. Como office, pizza, galletitas, infusiones, sí, sí, sí. Seguro que hay una PlayStation y mete gol. Pero vamos a este API REST. API REST es una especificación dentro de Enterprise que la van a estudiar en Web Server, en Web Service, perdón. ¿Sí? Um, piden Java Enterprise. Claro, sí, lo que estamos empezando a usar, ¿no? y no dicen no dicen el servidor, pero sigamos buscando un poquito más. Han ido mejorando los avisos, me parece. A ver este, un poquito, miremos. Um, pero están carentes de especificaciones. Yo no sé si es la cuarentena que le da lo mismo todo. Sí, algo debe pasar. A ver este full stack. Piden Web Service REST, hablamos de Java Enterprise. Sí. Y REST de nuevo. Perfecto. WebLogic. ¿Sí? Están pidiendo WebLogic. A veces están pidiendo Yeti. ¿De acuerdo? JBoss, Cassandra. Lo que están diciendo es el tipo de servidor. Lo tienen que estudiar un poquito cuando arman un currículum, ¿de acuerdo? Lo estudian un poquito cómo se prende, cómo se apaga, cómo se compila ahí y lo sacan, no queda otra, ¿de acuerdo? Pero en realidad lo que están diciendo es que las especificaciones que van a usar ellos, que es esta REST con Jersey, la van a hacer correr sobre WebLogic, pero podríamos hacerla correr sobre Tomcat o sobre cualquier otra. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, bueno, la clase que viene voy a explicar cómo vamos a usar el Tomcat, ¿sí? Y cómo podríamos incluso usar otros, ¿sí? De hecho, yo voy a usar Tommy porque es el que tengo instalado, ¿sí? Y armamos el proyecto para Java Enterprise.